Muy bien, hermanos. Yo quiero continuar con el tema que comencé la semana pasada, la oración. Estuvimos hablando acerca de la oración y eh, más específicamente estuvimos hablando acerca de los propósitos de la oración. Y quiero continuar la parte número 2 de ese tema. Así es que vamos a leer, comenzando ahí desde el versículo 5, para ver lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir acerca de la oración. No es coronavirus, para que no se asuste. Muy bien, versículo 5 dice, y cuando ores, estas son palabras del Señor Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Lo primero que tenemos que entender que no todos los que oran son sinceros. Hay personas hipócritas también. Es más, dice aquí, dice que a los hipócritas les encanta la oración. Les encanta que la gente sepa que oran, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si hay algo que estorba para que Dios no conteste las oraciones, para no ver la respuesta que Dios quiere dar a nuestras oraciones, es la hipocresía. ¿Y qué significa ser hipócrita? Usted lo sabe, yo lo sé. En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, a los actores o artistas, en lugar de llamarles actores o artistas, se les llamaban hipócritas, porque se subían a la plataforma, al escenario, y se ponían una máscara. O sea, eran unos expertos para fingir lo que no eran. O sea, no eran sinceros. Y a eso se refiere esta palabra. No seas como los hipócritas que se ponen mascaretas, que fingen, que no son sinceros. Y Jesucristo se refirió a esto cuando dijo, ¿a poco ustedes creen que por su palabrería y sus largas oraciones piensan que van a ser escuchados? Ahí Jesús no se estaba refiriendo a que es pecado hablar mucho en la oración, aunque es bueno aprender la disciplina del silencio cuando uno viene a Dios en oración. Pero ahí se estaba refiriendo a que muchas veces venimos a Dios en oración con tantas palabras que no somos sinceros, no estamos pensando en lo que estamos diciendo. Eso es lo que Dios está condenando aquí. Que cuando vengas a Jesucristo en oración, al Padre en oración, en el nombre de Jesucristo, te pongas a pensar en lo que estás diciendo. Y nosotros los cristianos somos culpables de eso. ¿Cuántas veces venimos a Dios en oración con la misma cantaleta? Vamos a comer, Señor, bendice alimentos a los que no tienen. Y está bien la oración. El problema es que ya nos memorizamos esa oración, que ya ni pensamos en lo que estamos diciendo. Nos hemos convertido como en un perico que solamente repetimos por repetir. A eso es a lo que está refiriendo Jesús. A que no pensamos en lo que decimos, no somos sinceros. Eso es hipocresía y eso es igual a no orar, porque no te vale. Pues hay que aprender a ser sinceros y no hipócritas. Hace algún tiempo una muchacha bonita, 22, 23 años, en su iglesia, ella era parte del coro y habían invitado a un evangelista a predicar. Vino con el evangelista y le dice, mire, le da una cartita, ¿no? Y en la cartita decía, mire, pastor, fíjese bien, y le describe a la persona. Una persona que tiene un traje de tal color, la corbata de tal color, el pelo peinado de tal manera, tan alto, bajo, etcétera, etcétera. Él es el copastor de la iglesia. Él tiene su esposa y tiene sus hijos. Predica muy hermoso, pero tiene un problema, que ya tiene meses que me anda hostigando, que me anda presionando
para que salga con él en una cita de amor. Dice que está dispuesto a divorciarse de su esposa para casarse conmigo. Yo ya estoy cansada. Y mire, le estoy diciendo porque en cada servicio él siempre, fíjese en él para que vea cómo me mira. Entonces el evangelista guardó el papelito y se fijó en esa persona. Y dice el evangelista que a medio servicio todos estaban adorando a Dios con las manos levantadas. El copastor estaba así también. Y de repente empieza, a ver, acérqueme la cámara. Dice que el copastor empieza a cerrarle el ojo a la muchacha y aventarle sus besotes. Eso es hipocresía. Según tú estás orando a Dios, estás levantando tus manos a Dios, lo estás bendiciendo, y al mismo tiempo estás haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. Esa persona ya había llegado a la insensibilidad, era insensible al Espíritu Santo y estaba siendo un hipócrita. Y así hay muchas personas, cristianos, que llenan las iglesias en estos días, que en la iglesia son una cosa, pero a sabiendas de que están mal. Mire, cuántas veces yo no he escuchado en iglesias los coristas, con las muchachas allí teniendo sexo en el mismo baño de la iglesia. Esa es una vergüenza, esa es una basura delante de los ojos de Dios, es hipocresía, y Dios detesta la oración de los hipócritas, de los que tienen dos caras, de los que viven dos vidas. Y si hubiese alguna persona que me está escuchando y eres tú esa persona, estás viviendo de esa manera, arrepiéntete. El Señor te ama aún en tu hipocresía, pero Él quiere que te arrepientas, porque si no, te vas a perder y tu castigo va a ser mayor que los que pecan pero sin saber, porque ignoran la palabra de Dios. Bueno, ese no es nuestro tema, pero yo solamente estoy leyendo lo que la Biblia dice. Lo primero que va a estorbar tu oración es la hipocresía. Hay que quitarnos las mascaretas y hay que ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Y fíjese lo que sigue diciendo el siguiente versículo, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dijimos entonces, este va a ser un repaso de lo que hablamos el domingo pasado. Dijimos que el propósito número 1 de la oración no es pedir, sino que el propósito principal de la oración es pasar tiempo con Dios para conocerle a Él más y más. Ese es el propósito de la oración, pasar tiempo a los pies del Señor Jesucristo para adorarle, para expresarle nuestro agradecimiento, para aprender de Él, para conocerle cada día más. Sin embargo, hay muchas personas que han confundido. Entonces, ahorita vamos a regresar a lo de pedir, porque ese es nuestro tema hoy, cómo pedir correctamente. Pero recuérdese que el propósito número 1 de la oración no es pedir, tampoco es reprender demonios. Entonces vamos a hablar de eso, de eso estuvimos hablando. El propósito de la oración entonces no es pedir, tampoco es intercesión. Antes de que me apedreen, antes de que me avienten jitomatazos, antes de que me avienten zapatazos, escúcheme bien, por favor. Yo no estoy diciendo que la intercesión es antibíblica, no. Hay que interceder, es bíblico también, pero ese no es el propósito principal de la oración. Hay tantas personas también que cuando oran, puro reprender demonios, puro guerra espiritual. Todo tiene su lugar, la guerra espiritual tiene su lugar, la reprensión de los demonios tiene su lugar, pero lo último que yo supe fue que la oración
era una conversación con Dios, no con el diablo. Y hay tantas personas que están tan erradas, alejadas de la verdad, del propósito de la oración, que ahora se la pasan platicando más con el diablo que con Dios. Y por eso están tan confundidos, y por eso enferman, y por eso están nerviosos, y por eso aquí les pasa y les pasa allá, porque platican con el diablo. No hay que platicar con el diablo. Sí, en la oración está un tiempo para reprender, atar demonios, atar enfermedades, reprender a Satanás, pero que el enfoque de tu oración no sea Satanás ni los demonios, que sea Jesucristo, que sea Dios. Es como el libro de Apocalipsis, ¿no? Hay tantas personas que piensan que el libro de Apocalipsis se trata del anticristo y buscan que quién es el anticristo y quién es la bestia. Y otra vez, eso tiene su lugar. Lo malo aquí, el problema es irse a los extremos y caer en el engaño de Satanás, porque el propósito del libro de Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios, la revelación de Jesucristo, no del anticristo. Y así hay muchas personas reprendiendo demonios para acá y para allá, y los demonios no se van porque todo el tiempo están reprendiendo. Escúchame, por favor. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Y si tú eres de las personas que guerra espiritual, escúchame con calma, por favor. Yo creo en todo eso. Yo practico todo eso. Ustedes me han escuchado, pero lo que estoy diciendo es que el enfoque de tu oración no debe de ser la reprensión de los demonios. Es más, hay veces que ni necesitas, porque cuando tú vienes a Cristo en oración y comienzas a adorarlo, en sí la adoración viene a ser una forma de guerra espiritual. David, ¿cómo reprendía a los demonios? ¿Cómo huían los demonios de la presencia de David? ¿Los ataba, los reprendía en su oración? No, él se ponía a tocar su arpa, él se ponía a cantar sus salmos. Y dice la palabra de Dios que mientras él adoraba, los demonios huían, porque los demonios no pueden soportar la adoración a Dios. Por eso cuando uno viene a Dios en oración y cumple ese propósito de la oración, que es pasar tiempo con Él para agradecerle, para amarle, para adorarle, el diablo no puede soportar un ambiente de adoración y tiene que huir. ¿Y sabes qué, querido? Un buen consejo para ti y para tu familia. Santo remedio para que se quiten los enojos en la casa, para que haya paz en la casa, tranquilidad entre esposo y esposa. ¿Sabes? Es armar un ambiente de adoración en tu hogar. Y ni siquiera tienes que reprender, ni siquiera tienes que andar gritándole a los demonios. Van a huir, porque tú te has convertido en un adorador genuino, en una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero bueno, esos serían otros temas, ¿no? Entonces el propósito de la oración no es, dijimos, no es reprender demonios, aunque tiene su lugar también. No es pedir, aunque también tiene su lugar. Ese no es el propósito. El propósito es pasar tiempo con Dios. ¿Está bien? Y bueno, repasemos lo que hablamos la semana pasada. Dijimos entonces que el segundo propósito de la oración es buscar la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice, venga tu reino. No buscar mi voluntad, no buscar lo que yo pienso que me conviene, porque la Biblia dice que nosotros no pedimos como
no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo, que sí sabe lo que de veras necesitamos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese sería otro tema también. Entonces, en la oración, nosotros, Jesucristo nos pide que insistamos, que toquemos, que oremos, que no nos cansemos de orar, no para convencerle de que nos dé lo que le estamos pidiendo, dijimos la otra vez, sino para descubrir cuál es su voluntad en cuanto al asunto que le estamos pidiendo. Ahora, hay algunas cosas bien claras en la Biblia que sabemos que es su voluntad. Por ejemplo, la sanidad del cuerpo físico. Ahí no tenemos que pedirle, si es tu voluntad, Señor, sáname. Eso ya es duda. No, la Biblia dice que su perfecta voluntad es sanarme. No importa el nombre de la enfermedad. Entonces allí tú no tienes que ir, pues ¿cuál será tu voluntad? No, su voluntad es la palabra de Dios. Y ahí Él te está diciendo que su voluntad es ¿qué? Que estés sano. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Léelo para que veas que esa es la voluntad de Dios. Y otros más versículos. La voluntad de Dios no es el divorcio, sino que hasta que Cristo venga o hasta que te mueras con tu esposo o tu esposa. Entonces ahí no, ¿será tu voluntad que me separe de este hombre? Ay, yo no sé qué hacer porque mira a este hombre ya cómo se está portando, o mira a esta mujer ya cómo está. Será ni pidas a Dios su voluntad en eso. Su voluntad tú la conoces, es que estés con tu esposo, que estés con tu esposa hasta que la muerte los separe o hasta que Jesucristo venga. Ojalá y sea que cuando Jesucristo venga, ¿no? Para que se los lleve agarraditos de la mano. Y así hay cosas que no debemos de pedirle al Señor, pero en las cosas que no estamos seguros, si me debo de casar con esta persona, si aquí o allá, por favor, allí sí hay que buscar su voluntad del Señor. Y en tercer lugar está el pedir, y eso lo encontramos en el versículo 11 que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, dice Santiago, ustedes no tienen porque no piden, pero después dice, y piden y no reciben porque no saben pedir. Y esto lo corrobora Pablo en Romanos 8, 26 y 27, donde dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu que conoce hasta la mente de Dios, lo más profundo de la mente de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles para pedir lo que sí conviene. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que sabemos, pensamos que lo que estamos pidiendo es lo que nos conviene, es lo correcto, pero la mayor parte del tiempo está mal. Por eso cuánto le dan gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo, que está allí para interceder por nosotros ante el Padre y arreglar nuestras oraciones y nuestras peticiones. Pero el punto aquí es que pedimos, pero no tenemos porque no sabemos pedir. Y el Señor Jesucristo aquí en Mateo nos enseña cómo pedir. En primer lugar, nos enseña a que tenemos que pedir el pan de cada día. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla del pan de cada día? Se refiere a las necesidades básicas de la vida del ser humano, como el techo, el abrigo, la comida, el vestido, etcétera, etcétera. No hay nada de malo con venir a Dios y pedirle, Señor, ya estoy cansado de vivir en esta trailita, ya estoy cansado de vivir en este apartamentito, por favor, concédeme a mí y a mi esposa una casa donde cada uno de mis hijos
pueda tener su cuarto, podamos tener nuestro patio. Hay cristianos que se ponen nerviosos pedirle eso a Dios. No es pecado pedir esas cosas. Dios quiere que manejes un buen carro, que tengas dinero en el banco, que tengas un buen trabajo, donde, ¿por qué no? Un trabajo donde ganes 60, 70, 80, hasta $100 la hora. Pues tú eres un hijo de Dios. A eso se refiere, a las necesidades básicas. Ahora, cuando Jesús les dijo a los judíos de su tiempo que pidieran el pan de cada día, los judíos inmediatamente se van al Antiguo Testamento y se recuerdan de la historia de los judíos cuando iban pasando por el desierto. Usted se recuerda. Ellos pasaron por el desierto y allí tuvieron necesidades, pero Dios jamás los dejó. Cuando tuvieron sed, siempre estuvo ahí la roca para satisfacer su sed. Dice la Biblia que sus vestidos no se gastaron, ni su calzado, en 40 años. Y cuando en una ocasión tenían hambre, llegaron con Moisés, tenemos hambre. Y todo eso está en la Biblia, usted lo puede leer. Ahorita por causa del tiempo no lo leemos, pero usted lo puede buscar. Y llegan con Moisés, tenemos hambre, Moisés. Y se recuerda lo que Moisés les dice. Él les dice, miren, váyanse a dormir con hambre. Y mañana cuando se despierten, verán la gloria de Dios. Y así ellos se fueron a dormir con hambre. Y al siguiente día, mientras ellos dormían, Dios estaba haciendo la obra. Y cuando despiertan, ven pan llamado maná. A través de todo el desierto, Dios había sido fiel. No había permitido que murieran de hambre. Y yo no sé cuál es tu necesidad. Quizás no tienes dinero para pagar la renta. Quizás por el COVID-19 te acaban de correr del trabajo. Lo que sí sé es que el mismo Dios que no permitió que los israelitas murieran de hambre, es el mismo Dios que no va a permitir que tú tampoco mueras de hambre. El mismo Dios que proveyó para aquellos, es el mismo Dios que va a proveer para ti. Y no sé tu necesidad, no tengo idea, pero en el nombre de Jesucristo te digo, ve y acuéstate con todo y tu necesidad esta tarde, esta noche, que mañana verás la gloria de Dios. No sé de qué manera, no sé cómo, lo que sé es que Dios es Dios y que tú y yo tenemos que dejarlo que sea Dios. Y de esa manera veremos la gloria de Dios. Entonces no tiene nada de malo pedir. No tiene nada de malo querer cosas buenas. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos cuando se lo piden. Y lo que te va a dar va a ser muchísimo mejor que lo que le estabas pidiendo. La oración. La oración. Yo ya voy a terminar en esta oportunidad diciéndote lo siguiente: no dejes de orar. No importa la situación por la que estés pasando, tú persiste en oración. Y una cosa que quiero dejar bien en claro es que Dios siempre responde la oración. Solo que a veces es sí, y a quien no le gusta que Dios le diga sí, ¿no? Rápido. ¿A cuánto les ha pasado que todavía estás orando cuando la respuesta viene? Es tremendo eso, ¿no? Yo me recuerdo en una ocasión que me picó una araña y se me hincharon los labios, la cara se me deformó. Yo dije,
pues yo creo ya me voy contigo, Señor, pero me hinqué y le pedí a Dios. En lo que vine al refrigerador a tomar leche y ir al baño otra vez de mi casa para verme en el espejo, ya Dios había obrado. Me había quitado la hinchazón de los labios. Ahí sí, ya ves las mujeres que se inyectan así. Así estaba yo, así, bien trompudo. Usted quiere, en lugar de irse a hacer la operación y que le cobren $2,000, $3,000, vaya y que la pique una araña, a ver cómo se le van a poner los labios. Pero Dios me respondió aún antes de que yo terminara de orar. Pero hay veces que Dios responde y su respuesta es no. ¿Y qué? ¿Nos vamos a alegrar solamente cuando nos dice que sí? Él es Dios, Dios es Dios y tenemos que aprender a respetarlo como tal. Y si Él dice no, es no, porque Él es el jefe, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Pero hay otras veces que dice sí, pero todavía no. Y no es tanto por esperarlo a Él, sino Él dice todavía no, porque estoy esperando a que tu corazón esté preparado para recibir lo que te voy a dar. Ve a dormir, pero mañana cuando despiertes vas a ver la gloria de Dios y te vas a regocijar. Yo no sé a quién le estoy hablando, predicando en esta oportunidad, pero quizás tú ya has estado por algún tiempo insistiendo en oración ante Dios, una petición, un carro, una casa, una esposa, no sé cuál sea tu petición. Déjame decirte, no importa, no importa las circunstancias alrededor de tu vida, porque ves que uno ora y parece que las cosas se ponen peor. No te desanimes. Cuando Dios tarda, no es porque no te ama o porque está ignorando tus oraciones. Es porque Él está trabajando en la noche para que al siguiente día puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Así es. Mire, yo me recuerdo, hay una mujer una predicadora joven, que predicaba la palabra de Dios tremendo, pero un día tomó veneno de rata, se quiso matar y se la llevaron al hospital rápido. Allá va el pastor, su pastor rápido, ya después cuando podía hablar y amargada con Dios, amargada con la vida, amargada con la iglesia. Déjame contarte tu historia, es que esta muchacha se iba a casar, le acababan de dar su anillo de compromiso de $2,000 o $3,000, el novio, en la mañana. Ella alegre, qué muchacha no se pone sentimental cuando le proponen matrimonio, ¿no? Y más con un anillo de $3,000, $5,000. Bueno, en la misma noche de esa mañana, esta muchacha encuentra a su novio acostado con su mejor amiga teniendo sexo. Esta corre desesperada, amargada. ¿Qué pasó, Señor? Si yo te había pedido, y va y toma veneno y casi se muere. Dejó de predicar, dejó de ir a la iglesia, se amargó contra Dios, se amargó contra la vida y ya no fue. El pastor ya no la vio como por 5 o 6 años. Y dice el pastor que en una ocasión la vuelve a ver, después de 5 o 6 años. La ve elegante, bonita como siempre, con su esposo, con 2 hijos. Hola, ¿cómo estás, pastor? Dios lo bendiga. Fíjese que quería verlo para pedirle perdón. Yo me amargué por lo que usted sabe en contra de Dios. Pero después conocí a este hombre, me enamoré, pensé que le batallé mucho porque pensé que todos los hombres eran igual. Mujer que me escuchas, no todos los hombres son machistas. No todos los hombres son mujeriegos. No todos los hombres son abusadores. ¿Ok? Porque hay muchas que porque tuvieron una experiencia negativa con un hombre ya piensan que todo el mundo es así. Ya piensan que el pastor Rubén Nolasco es así también. Bueno, y Dios me dio estos hijos, ya regresé a la iglesia, ya predico, ya le pedí perdón a Dios. Y aquel
sinvergüenza, con la muchacha que lo encontré dormido, le dejó 2, 3 hijos y después se fue con otra. A aquella otra le dejó 2, 3 hijos y ya lleva como 3 o 4. Pastor, yo no lo puedo creer que por ese hombre yo me estuve así de quitarme la vida. Me deprimí por tanto tiempo. Me amargué en contra de Dios. Por un hombre así, ya lo perdoné. Ya no siento nada por él. Lo único que siento es compasión y espero que cambie y se arrepienta. Mire, y así hay muchas personas que cuando pasan circunstancias negativas en su vida, lo primero que hacen es culpar a Dios, cuando muchas veces lo que Dios está haciendo es que Él está permitiendo que veas o pases por estas circunstancias para salvarte de algo trágico y al mismo tiempo darte algo mejor. Dice la Biblia, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor, no para todos. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero antes del versículo 28 está hablando de la oración. Si usted lee el 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, que si tú estás orando, estás pidiéndole a Dios, estás intercediendo, estás adorándolo, estás pasando tiempo con Él, no importa lo que pase a tu alrededor, tú tienes que tener la seguridad de que Dios está en completo control de tu vida y de lo que pasa alrededor de tu vida, y que al final todo lo que esté sucediendo, Dios lo va a usar para bien de tu vida, para tu bienestar, para hacer algo hermoso, así como con esta muchacha que se quería matar. Teach me to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory